días, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, pastores, consiervos de nuestra misión centroamericana y demás iglesias, amistades que nos sintonizan. Es una bendición para mí poder saludarles en esta noche y es un privilegio también el que me acompañe en esta ocasión nuestro presidente Israel Maravilla, pastor en el Coyolito también de nuestra misión centroamericana. Y qué bueno saludarle, hermano Israel. Gracias, Kevin. Nuevamente un placer estar aquí contigo para poder dialogar un momento sobre la realidad y la cosmovisión que tenemos de esta situación. Gracias, hermano, gracias. Y nuevamente un saludo a todos y esperamos que este tema, la continuación de este bonito tema, pueda ser de ayuda, de edificación, pueda establecer principios y pueda ser de ayuda a nuestra iglesia en general. Y qué bueno por este tiempo. El tema que estamos desarrollando es la cosmovisión de la iglesia, misión centroamericana, ante el COVID-19, específicamente en nuestro país, El Salvador. Y la primera parte la desarrollamos la semana pasada y estuvimos hablando pues de la cosmovisión bíblica. Hoy vamos a hablar un poco también acerca de la cosmovisión eclesial y también la perspectiva del actuar del gobierno ante esta situación tan difícil, pero que a la vez creemos que nuestro Dios tiene el control. Así que vamos a iniciar con este tema y la primera pregunta que hemos formulado es: ¿cuál es la perspectiva de nuestra iglesia sobre el quehacer del gobierno actual para hacerle frente al COVID-19? Bueno, Kevin, me costaría quizás reunir todos los pensamientos ante esta situación o ante esta pregunta que estás planteando, porque somos una iglesia que tiene diferentes pensamientos en relación a este tema, pero yo quisiera plantearlo desde una perspectiva personal y al mismo tiempo desde una perspectiva bíblica y plantearlo también desde una perspectiva de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución. Mi aporte en este tema, quiero aclarar que no pretende tener ningún tinte político o partidario, y como pastor y presidente me mantengo al margen precisamente de la política partidaria como tal, pero sí puedo señalar algunas cosas que están pasando en mi país, en nuestro país, El Salvador, en el manejo de esta crisis. Por lo tanto, considero que a la luz de la Biblia tenemos una función profética de poder señalar algunas cosas que no van de acuerdo al reino. Y precisamente, quizás en ese sentido voy a contestar tu pregunta en ese aspecto. Bueno, en primer lugar, el gobierno de El Salvador está compuesto por tres poderes que los conocemos, y quiero citar a José Enrique Argumedo, quien ha sido columnista de algunos periódicos aquí en el país y también catedrático del departamento de la UCA y ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Él dice: nuestra Constitución señala en el artículo 86 que los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. No expresa órganos del Estado, sino órganos del gobierno. Además, no señala primacía de ningún órgano sobre otro. La doctrina del derecho constitucional trata de los controles interórganos, lo cual nuestra Constitución lo incorpora. Por ello, los tres órganos se controlan entre sí para que no exista superioridad de uno sobre los restantes. Te digo esto porque normalmente creemos, por lo menos en el ámbito popular, de que el primer órgano de Estado, de hecho, la expresión correcta no es órganos de Estado, sino órganos de gobierno. Hay una diferencia entre el Estado y el gobierno. El Estado es el país, el gobierno son las personas que gobiernan este país, en términos generales. Entonces, hay una idea popular que consideran de que el primer órgano del gobierno es el ejecutivo. Y obviamente, pues, entre las razones por las cuales se considera eso es porque es el único órgano que es elegido, digámoslo de esa manera, democráticamente por la mayoría de los salvadoreños como tal.
Pero cuando tú escuchas hablar, por ejemplo, a los diputados, ellos también consideran que el primer órgano del gobierno es la Asamblea Legislativa. Pero si vamos directamente a la Constitución de la República de El Salvador, y específicamente en el artículo 86, que es el que yo estaba dando lectura, que deja claro que no existe una supremacía entre los tres, sino que entre los tres se ayudan mutuamente, pero son interdependientes en ese sentido. Y aclaro esto porque cuando hablamos de gobierno no estamos hablando de uno de los tres poderes, sino que estamos hablando de los tres poderes como tal. Entonces, no podemos analizar la perspectiva solamente haciendo la balanza a alguno de ellos, aunque obviamente en esta crisis quizás dos de ellos han sido los que han tenido mayor protagonismo, que es el caso del Ejecutivo y el Legislativo. Por lo tanto, yo voy a hacer un pequeño análisis precisamente de manera general en ese sentido, tomando en cuenta el panorama que te he mencionado y que es lo que hemos considerado a la luz de esta situación. Yo creo que los tres órganos de gobierno han cometido errores en el manejo de la pandemia en El Salvador. Y es que la Constitución misma lo dice, que nadie está por encima de la Constitución de la República de El Salvador. Pero definitivamente tanto el Ejecutivo como el Legislativo han tomado decisiones que definitivamente han violado los derechos constitucionales. Y repito, no estoy apoyando o liderando, digamos, algún pensamiento político, pero sí han cometido errores desde el punto de vista bíblico y de parte directamente de los valores del reino que nosotros profesamos. Hay realidades que han ocasionado en el país consecuencias sumamente lamentables y daños profundos. Por un lado, bueno, yo no sé si tú has escuchado las noticias fuertemente en estos últimos tres o cuatro noches en donde las personas de alta o media clase están sonando los carros, sus bocinas de los carros en señal de protesta o sonando sus cacerolas. Es una realidad, pero por el otro lado tenés a la familia sacando pañuelos blancos precisamente en señal de que no tienen comidas en sus casas. Por un lado tenés una clase que está haciendo una protesta pacífica y pues porque se les han vulnerado ciertos derechos en el manejo de sus empresas, por ejemplo. Pero por el otro lado tenés la realidad de las personas en donde viven humildemente y no tienen ningún carro que estar tocando sus bocinas porque posiblemente no llegan ni a tener una bicicleta y lo que les interesa a ellos es tener alimento. Entonces son realidades que está pasando en nuestro país ante esta situación y lo que voy a decir lo voy a decir con mucho cuidado, pero definitivamente la pandemia ha venido a sacar a flote lo peor de nuestros líderes políticos. Y lo hablo en sentido general de todos ellos. Y también ha venido a profundizar más las diferencias sociales que vivimos en nuestro país. Diferencias sociales muy marcadas, pero que ahora se ven más, son más visibles esas diferencias sociales. Yo no sé si tú viste, por ejemplo, un video en donde se presentaba a un alcalde, no voy a decir nombres, pero a un alcalde repartiendo víveres en un pequeño carro y quizás llevaba para unas 40, 50 personas, pero ahí tenía 200 personas haciendo filas. Y al final la gente se desespera porque no ve agilidad, porque ve poco producto y porque el discurso que se maneja en los medios es un discurso muy diferente a lo que la realidad estaba pasando en ese municipio. Ellos seguramente esperaban ver camionadas o esperaban ver algún furgón lleno y al ver la realidad se dieron cuenta que no era esa lo que ellos consideraban, independientemente cómo el alcalde haya manejado la situación, pero la escena me llevó a mí a poder ver una necesidad real en la población. ¿Y cuál fue el desenlace de la situación? Bueno, la gente directamente se volcó hacia el carro, se volcó y empezó a tomar de manera abrupta y de manera casi de poder hurtar ese tipo de alimentos. Y
y ya no solamente llevaba una bolsa por persona, sino que algunos llevaban hasta 2 bolsas porque era como a ver quién agarra más. Y es que en el ámbito en el cual estamos todos tienen necesidad y todos de alguna manera van a buscar y van a ver. Y aparte de eso, que tenemos un país en donde nos cuesta mucho seguir lineamientos, seguir precisamente lo que se quiere para poder mejorar directamente las relaciones en nuestro país. En ese sentido, quiero lamentar esa situación porque definitivamente hay decisiones que se han tomado también en la Asamblea Legislativa en donde han demostrado impunidad, intereses personales o de grupos de élites, líneas de pensamiento que no van de acuerdo ni a la realidad de nuestro país ni a lo que Dios quiere para la nación o para nuestro país. Entonces eso sí hay que señalarlo definitivamente porque pues parte de nuestra función es también una función profética en ese sentido. Entonces no se trata de aceptar todo, no se trata de solamente decir que eso está bonito porque tiene un buen discurso, sino definitivamente analizar la situación y el discurso apegarlo a lo que la realidad puede estar sucediendo. Luego, cuando pensamos en el Ejecutivo, definitivamente yo considero que hay decisiones ejecutivas que han sido bastante acertadas. No voy a entrar en detalles de eso, pero, por ejemplo, el cierre oportuno de las fronteras considero yo que ayudó bastante. Bueno, hay un programa que también el Ejecutivo implementó. Del aeropuerto, perdón, del aeropuerto. Del aeropuerto, sí, de las fronteras y todo eso. De hecho, pues, ese día que cerraron el aeropuerto, yo iba a traer a mi suegro al aeropuerto y ya no lo pude sacar, él tuvo que regresarse nuevamente para Estados Unidos. Fue una experiencia bastante incómoda, pero bueno, hay cosas que se manejaron que tal vez se hubieran manejado desde otra perspectiva o de una mejor manera. Pero la realidad es que hay ciertas decisiones que me parecen bastante acertadas. Entre ellas, bueno, también creo que te das cuenta del apoyo económico que se le dio a las familias. Y aunque yo quisiera señalar algo bien puntual, he tenido algún par de reuniones y ayer estábamos reunidos con algunos representantes de Compasión y ellos, vos sabés que manejan una base de datos sumamente amplia por todos los niños que tienen patrocinados y las familias. Y hay un dato que se dio a conocer, el cual me impresionó y lo comparé con nuestra realidad en la misión centroamericana y la verdad es que la realidad es otra en ese sentido. Y el dato que se proporcionó en la reunión del día de ayer fue, por ejemplo, que de todo el 100% de familias que tiene Compasión en sus diferentes programas, que estamos hablando que las familias que ellos tienen, pues se espera que sean las más vulnerables del país, porque ellos trabajan directamente con familias vulnerables y se le hace todo un estudio socioeconómico para que pueda entrar directamente al proyecto como tal o no. Entonces estás hablando de que tienes una gran cantidad de familias, una muestra muy grande de familias vulnerables en el país. Pero lo interesante es que del 100% de estas familias, solamente el 25% recibió el apoyo que dio el Ejecutivo. Solamente el 25%. Cuando comparo esa estadística con el porcentaje de nuestros pastores, en donde tenemos alrededor de unos 200 pastores, de los cuales estamos hablando que el porcentaje se vuelve a repetir. Un 20-25% de nuestros pastores fueron los que recibieron un apoyo directamente del gobierno. Entonces, las decisiones pueden verse acertadas, que se trata de apoyar al pueblo, pero definitivamente las realidades son otras. Y pueden ser realidades que se vienen arrastrando, que no son nuevas. O sea, no es porque en sí los errores solamente los ha cometido hoy en la actualidad el gobierno. Y repito, cuando digo el gobierno me refiero a los tres poderes del gobierno, sino que es una realidad que venimos arrastrando a la luz de esta situación. Hay decisiones que también han traído mayor sufrimiento a las familias y han generado en realidad gran vulnerabilidad a miles de familias salvadoreñas.
y entre ellas podemos mencionar, bueno, el enfoque precisamente a la pandemia es una emergencia, entendemos eso, pero hay muchos servicios médicos que se han limitado. Por ejemplo, mi esposa tenía cita médica, no pudo pasar, está cerrado. Y ella pues era una situación de control, pero hay personas que necesitan la medicina, que necesitan pasar la consulta, pero que los servicios están limitados porque todo está enfocado directamente. Y la verdad es que los recursos son pocos en el país. O sea, siempre los recursos van a ser limitados y ese es un principio de economía bastante básico. Entonces, sí, estoy haciendo un pequeño análisis de toda esta situación. Y una de las cosas que también ha afectado bastante, por ejemplo, son la situación de los salvadoreños que están, como decimos, varados en el exterior. Y muchos de los que están en el exterior, pues en realidad iban por negocios, iban por estudio, iban por trabajo, no necesariamente a pasear. Bueno, de hecho, yo creo que tú sabes que mis padres están en el exterior. Ellos quedaron allá y no han podido regresar al país. Y precisamente esas son realidades. Y he tenido conversaciones con algunos pastores que se han visto afectados por estas decisiones o por estas situaciones. Y definitivamente al hacer un análisis de todo esto nos damos cuenta que la Biblia otra vez se cumple. El hombre no es perfecto, el hombre se equivoca, el ser humano se equivoca y por lo tanto nuestra confianza tiene que estar puesta directamente en Dios. Otro elemento, Kevin, es que no tenemos unidad en el país. No hay unidad. Lamentablemente, las decisiones políticas han hecho más profunda la brecha ideológica en el partidismo, en la idolatría partidaria. Y ahora, esto es normal, Kevin, en los hijos de las tinieblas. Jesucristo lo dijo. Él dijo lo siguiente: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces, eso es normal que los hijos de las tinieblas hagan ese tipo de cosas, se equivoquen y no velen directamente por los valores del reino que nosotros como hijos de Dios y como cristianos y como líderes y como pastores tenemos que proponer y predicar en ese sentido. Pero lo más triste de todo esto, Kevin, es que muchos cristianos han caído en este juego político. Y lamentablemente he visto a pastores, a líderes y a cristianos que discuten sobre decisiones políticas, sobre quién tiene la razón, y casi no dejan espacio a la reflexión, a la crítica constructiva o a profundizar sobre esos temas. Es lamentable porque se está cayendo en una idolatría incluso dentro de la iglesia. Y no estoy hablando de nuestra misión centroamericana, sino de manera general. Pero recuerdo en este contexto las palabras de Jesús, continuando con el versículo que te estaba mencionando. Dijo Jesucristo: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Por lo tanto, Kevin, no olvidemos que nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino es un reino celestial. Y por lo tanto debemos de trabajar para engrandecer el reino de Cristo en la tierra. No para engrandecer nuestro propio reino, ni mucho menos el reino de un X partido político, sino para engrandecer el reino de Dios en este mundo. Y ese debe de ser el enfoque. No debemos de confiar en los hombres de la tierra, en el sentido partidario, ni en el sentido de que tal persona lleva la razón. Si estamos confiando o si alguien está confiando en hombres de esta tierra, o si están confiando y están incluso tratando de mover voluntades de personas para seguir a un líder o a un partido o a ciertos líderes, definitivamente eso se necesita arrepentimiento. Porque nuestra única esperanza, nuestra única confianza, nuestro único líder, tanto en nuestras decisiones personales, terrenales, como también en decisiones del futuro, es nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 121 lo dice: alzaré mis ojos a los montes,
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, Kevin, somos llamados a edificar nuestras vidas para el reino de Cristo y no para los reyes de este mundo. Por lo tanto, nuestra labor precisamente en este tema del quehacer del gobierno, hablando en los términos que te he estado mencionando, es orar por ellos, orar, denunciar algunas cosas que no van de acuerdo al reino. Pablo se lo dice a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por lo tanto, Kevin, te he tratado de dar un análisis general, un panorama general de las situaciones, cómo se han manejado desde esa perspectiva, cómo la puedo ver yo, y al mismo tiempo que nos enfoquemos como líderes, que nos enfoquemos como cristianos y que no permitamos precisamente que las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor determinen las decisiones que podamos tomar, sino que al contrario, como dijo Habacuc, aunque no haya leche, aunque no haya vid, aunque no haya comida, yo en Jehová esperaré. Esa debe ser nuestra confianza, Kevin, en estos momentos, ante la situación que he mencionado. Perfecto, hermano Israel. Muchísimas gracias. De verdad, es un panorama muy completo, general, pero a la vez muy, muy completo, un muy buen enfoque en lo que nos ha dicho. Solo termino en este primer punto de la siguiente manera. Número uno, abonando a lo que usted dice. Creo que históricamente siempre ha habido un pequeño grupo en todos los ámbitos. Repetimos, sin ninguna situación política, en todas las áreas, tanto en el gobierno, en gobiernos anteriores y en la iglesia misma, siempre ha habido un pequeño grupo que predomina más en ellos las emociones que la razón. Pienso que eso es muy importante. Creo que eso encierra lo que usted está... Como líderes, como pastores, creo que es muy importante que a pesar de todo lo que estemos viviendo, que en esta situación de COVID, de pandemia, es bien difícil, la mayoría son noticias muy negativas, lo sabemos, es una dura realidad y un panorama tan duro que se nos viene por las estadísticas, por lo que dicen los profesionales en la salud. A pesar de todo eso, nosotros, como usted decía, tenemos que tener puesta nuestra mirada en nuestro Dios, nuestra confianza en nuestro Dios, y que no pesen esas emociones por encima de la razón, para que no nos pudiésemos ver como personas que se han alejado de la confianza en nuestro Dios, personas que nos hemos... a la situación, nosotros tenemos que tener presente eso. Una, eso, tener el cuidado, lo que usted decía, para que como pastores y líderes también demos ese buen ejemplo en cuanto a esa situación. Número dos, una pregunta que resuena en mi mente en estos momentos y quisiera hacérsela con respecto a la última noticia que se ha dado, pues, ya hace poco, de la no prórroga en cuanto a la cuarentena que había decretado el gobierno, cuanto a uno de esos poderes del gobierno, como usted lo mencionaba, en cuanto a esa decisión que se ha tomado de no más prórroga, ¿cuál es el análisis que podemos dar de una manera general ante esta situación? Pues Kevin, fíjate que antes de contestarte la pregunta, quiero mencionar algo. Lamentablemente vivimos en una región, no voy a decir el país porque yo creo que quizás toda Latinoamérica tiene esta característica de moverse en base a emociones. E incluso lo puedes ver en nuestra iglesia misma, ¿sí? Muchas situaciones que se nos han dado. Y pareciera ser de que no tenemos la oportunidad de reflexionar. Y yo invitaría a los pastores y a todos los cristianos y a todos los líderes a que en esta cuarentena hayamos dedicado tiempo para leer, para pensar, para reflexionar. Porque definitivamente los medios, o sea, y cuando hablo de los medios no estoy hablando de alguien en particular, sino todos los medios de comunicación que existen, todas las plataformas que existen, nos bombardean para poder
pensar en algo y para poder dirigirnos hacia algo, pero tenemos que tener la capacidad de pensar, de reflexionar ante esa situación. Yo te aseguro que, por ejemplo, las protestas que han habido de sonar las bocinas y todo eso, no vivo en San Salvador, no lo he escuchado, pero sí ya hay pastores que me lo han comentado, cómo es en sí la escena. Pero te aseguro que muchos no saben ni por qué lo están haciendo. Y hay otros que definitivamente, pues donde escuchan que viene el ruido por allá, pues tratan ellos de motivarse a eso. Es una de nuestras realidades, es una de nuestras realidades en ese sentido. Volviendo a la pregunta que tú me decías, la verdad es que no podemos emitir un criterio ante esa situación, Kevin, porque definitivamente las decisiones políticas son cambiantes. Y el sábado todavía se puede tomar una decisión. Sábado por la noche, bueno, tú mismo te has dado cuenta que han habido decisiones que se han tomado a las 3 de la mañana, en los famosos madrugones que hace la Asamblea Legislativa. Entonces, yo la verdad esperaría para ver si eso es cierto, porque acuérdate que ahí hay formas de presionar ante algunos intereses de por medio. Por lo tanto, quizás vamos a esperar. Lo que sí yo quisiera dejar claro en ese sentido, que si tenemos el panorama, por ejemplo, el panorama de que ya no se dé esa prórroga, recordemos que todavía tenemos decretos ejecutivos que siguen vigentes y que esos decretos tienen cierto peso también ante la sociedad. El Ministerio de Salud tiene la potestad para poder formular decretos y poder declarar algunas situaciones en el país. Por lo tanto, y quizás aprovecho para decirlo, no corramos a abrir nuestros templos, por favor. Si no se llega a aprobar una prórroga el día sábado, yo espero que ningún pastor aún de la Misión Centroamericana el día domingo esté abriendo sus templos. En primer lugar, porque hay todavía decretos que nos sujetan. Y en segundo lugar, porque tenemos que reflexionar ante, no solo porque ya el gobierno diga que podemos entrar, no significa que en verdad ya podamos. Te voy a poner, por ejemplo, la experiencia en Costa Rica. He estado en comunicación con el presidente de la Misión Centroamericana en Costa Rica, el hermano Donay, y él nos compartía a todos los presidentes de Centroamérica un documento en donde precisamente el gobierno de Costa Rica les ha pedido un documento en donde ellos puedan expresar la manera en cómo ellos van a entrar a sus templos. En donde deben de tomar en cuenta todos los lineamientos que ha dado el Ministerio de Salud de aquel gobierno. Por lo tanto, evitémonos aquella ilusión en donde diga, bueno, ya no hay cuarentena, entonces salimos todos en carrera para nuestros templos y pareciera que todo sería la normalidad. No, porque debemos de evitar que nuestros templos sean un foco de contagio. Por lo tanto, yo le pediría a todos los pastores que esperen las indicaciones precisamente que pues, se puedan dar por medio de nuestras autoridades, del comité directivo y de mi persona como representante de la Misión Centroamericana. Entonces, que se espere eso, porque se va a hacer un análisis de toda esa situación y hasta que podamos tener claro cómo podemos entrar, pues definitivamente lo vamos a dar a conocer en su momento. Pero es muy prematuro porque hay mucho que se está negociando aún en base a la pregunta que tú me hacías. Así que es mejor esperar a ver qué pasa en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias, es bueno. Y sobre todo también esa indicación como iglesia, como ustedes como nuestros líderes, para mantener la calma siempre, pero también ser sabios y estar escuchando pues tanto los medios oficiales que son el gobierno, ¿verdad? Y no por noticias falsas, Correcto. Así como ustedes, ¿verdad? Como comité, como los medios oficiales para nosotros, como líderes e iglesias. Gracias. Claro. Vamos a la segunda pregunta. Creo que el tiempo, pues, es lo que nos faltaría para abordar más ampliamente este tema, pero queremos ir a la segunda pregunta. ¿Cómo la MCA, cómo nuestra misión centroamericana ha enfrentado esa situación? Creo que ha sido la pregunta que más ha resonado
en las diferentes zonas, por los diferentes pastores, líderes, iglesias, y queremos saber de primera mano a lo que usted estime conveniente también, y usted pues nos quiera expresar cómo la MCA ha enfrentado esta situación. Pues cuando me planteabas esa pregunta, Kevin, venían muchos pensamientos a mi mente. Y en primer lugar, déjame decirte que no alcanzo aún a entender por qué Dios nos puso a liderar en tiempos como estos. Y no hablo solamente de mi persona, sino de todo mi equipo y aparte de eso, de todos los pastores que estamos en esta generación. Digo esto porque definitivamente después de las pestes que hubieron, la peste negra, la peste bubónica, la peste española, posiblemente no ha habido una situación tan crítica como esta. Y liderar en estos tiempos, pues la verdad es que no ha sido fácil. Nos ha tocado tomar decisiones muy difíciles. Recuerdo el día que prohibieron las reuniones mayores de 50 personas. Yo estaba en una reunión de plan quinquenal en las oficinas de la Misión Centroamericana. Tú sabes que yo también manejo el área de plan quinquenal juntamente con la comisión. Y recuerdo que estábamos en una reunión cuando de repente veo el tuit del señor presidente de la República que se disminuían y ya eso afectaba mucho a nuestras iglesias locales. Entonces, me tocó reunirme con un par de miembros del comité que estaban también en esa reunión. Tuvimos que decidir y hacer los ajustes necesarios y empezamos a comunicarnos y empecé yo a hacer unas llamadas. Le llamé a varios pastores que tienen iglesias de 100, de 200 personas. Bueno, primero hice, porque no sé si te recuerdas que los cambios iban muy rápido. 2 días después ya no eran 500, eran 100 o 250, no recuerdo. 2 días después otras menos y al final pues se disolvieron todo el tipo de reuniones. Entonces fueron días muy agitados en la toma de decisiones, muy cansados emocionalmente y psicológicamente. Hice muchas llamadas, le llamé a muchos pastores para saber qué pensaban ellos, si era conveniente cerrar los templos. Quiero decirte, y quizás aquí es la primera vez que lo voy a mencionar, las decisiones que se han tomado, he tratado de involucrar a varios pastores, no solamente a los miembros del comité, sino a varios pastores que se vieron afectados en ese momento. Llamé a las iglesias, a los pastores que tenían iglesias menores de 200 o mayores de 200, perdón, luego a las iglesias que tenían 100, luego a las iglesias que tenían 50, no a todas, pero sí a algunos pastores. Y les preguntaba yo qué piensan, y en base a eso nos tocaba tomar decisiones, íbamos tomando las decisiones, que eran tiempos en donde, bueno, uno no estaba seguro qué iba a suceder el siguiente día. Muestra de ello, Kevin, es que cuando se tomó la decisión de cerrar completamente nuestros templos, fue una decisión difícil. El comité directivo pues tuvo bien obedecer las indicaciones del gobierno, pero recuerdo yo, Kevin, y aquí te lo cuento en manera de experiencia, recuerdo yo que, bueno, yo soy una persona que me gusta, primero, que las cosas salgan bien y segundo, que me gusta anticiparme a las cosas. Me gusta hasta cierto punto leer algunas situaciones y poder anticiparme las cosas que puedan venir. Entonces, recuerdo que eran las 9 de la noche cuando estábamos decidiendo cerrar los templos. Y no tenía un trípode para poder poner un celular, no tenía ni siquiera una buena luz, simplemente el foco, y no tenía nadie que me ayudara. Entonces, tipo 9:30 de la noche, le dije yo a mi esposa, venga, ayúdeme. No encontraba en qué parte de la casa enfocarme para poder dar el anuncio oficial.
con movimiento y todo, el video, se nos quebró un foco por andarlo moviendo de un lado para otro, cosas bien interesantes, sí, tipo 10 de la noche yo estaba pues subiendo el video al Facebook para poder dar a conocer la decisión que se había tomado y definitivamente fue una experiencia muy, pero muy difícil en ese sentido. Manejar esto no ha sido fácil, Kevin. Sé que quizás se hubiera podido hacer mejor, pero siendo sincero, me siento satisfecho por lo que hemos logrado hacer. Y créeme que haremos todo lo posible para seguir haciendo mejor las cosas dentro de la misión centroamericana en ese sentido. En ese aspecto, Kevin, yo quisiera mencionar, por ejemplo, que la comunicación ha sido quizás no la mejor, pero sí hemos tratado de tener muy buena comunicación. Hemos tenido muy buena comunicación con el superintendente con los coordinadores. Hemos tratado de que sea una comunicación fluida, transparente. Y por lo tanto yo agradezco a Dios por el equipo de trabajo que me ha dado. Y quiero señalar específicamente en todo este quehacer, Kevin, a dos áreas, quizás tres áreas del quehacer en esta situación. La primera de ellas es el trabajo de nuestro hermano superintendente, quien se ha movido en todo el país, juntamente con nuestro hermano encargado de administración. Se han movido en todo el país apoyando, bendiciendo, llevando canastas. Les he otorgado cartas a ellos para que puedan movilizarse. Han viajado, bueno, uno de ellos ayer todavía andaba repartiendo allá por Aguachapán, tipo 7 de la noche iba regresando a su casa, reportándome cómo le había ido, tipo 9 de la noche. La verdad es que ha sido un trabajo bastante arduo y quiero agradecer por la vida precisamente de estas personas y más que personas también de las áreas que ellos manejan, como lo es superintendencia y administración, todo su equipo de trabajo de administración y también el esfuerzo que está haciendo el IBS para poder mantener directamente la comunicación y la enseñanza en línea. No somos una iglesia que estaba acostumbrada a la tecnología, somos una iglesia que estaba como Gedeón, trabajando quizás allá en el Agar, pero nos ha tocado salir y ahora pues han habido desafíos y los hemos enfrentado con valentía, con temores, pero para darle siempre la gloria a Dios. Entonces ha habido desafíos para esa área y creo yo que en ese sentido Dios ha sido bueno. Lo que nos ha costado manejar bastante son situaciones económicas, obviamente pues las situaciones económicas han afectado a nuestras iglesias y hay pastores que no han recibido su apoyo y que eso ha ocasionado pues cierto estrés en la vida de ellos. Pero quiero puntualizar, Kevin, en algunas acciones que hemos realizado, hablando desde la obra nacional como Misión Centroamericana. Bueno, hemos apoyado por lo menos a unos 80 pastores con alguna ofrenda ante alguna necesidad. Hemos gestionado y facilitado también la entrega de por lo menos unas 500 bolsas de víveres a los pastores y a sus familias. Y bueno, quiero agradecerte a vos por tu trabajo también que has desarrollado en esa área, en apoyo directamente a los pastores. Hemos unificado a más de 7,000 familias en la Cena del Señor. Eso para mí, mira, yo no pude dormir 2 noches antes. O sea, 2 noches yo estaba nervioso, preocupado, pensativo, porque a mí me gusta ver cada detalle, que todo esté bien. Era mi primera experiencia en ese sentido. Gracias a Dios me rodeé de un equipo muy capacitado, pero que también aprendiendo en esta área y ellos me dieron muy buenas ideas y empezamos a trabajar en eso. Y el día que pudimos sentarnos precisamente aquí en este escenario para celebrar la Cena del Señor, la verdad es que fue un día muy especial.
Bueno, aunque digamos la transmisión estuvo con alrededor de unos 1.500 familias, porque eran familias, por lo menos en mi iglesia local, solo en mi iglesia habían familias de 15 personas que estaban participando en la Cena del Señor. Pero aparte de eso, pues nuestra radio allá en Metapán también programó y lanzó también directamente al aire esto. Luego se siguió reproduciendo, se mandó por los WhatsApp. Y la verdad es que muy satisfecho por eso. Al final de todo eso sentí una gran paz en mi corazón y la verdad es que creemos que eso ayudó y trajo unidad a la Iglesia Misión Centroamericana. Hemos apoyado con instrucciones ministeriales, financieras a las iglesias, sus pastores. Déjame decirte que con gran esfuerzo se han logrado pagar pues todas las planillas nacionales de los pastores. Se ha creado un plan contingencial en medio de esto para poder tomar algunas decisiones en ese sentido económicas, porque definitivamente no estábamos preparados para algo así, ni siquiera en el ámbito práctico y tampoco en el ámbito legal. Por ejemplo, no se menciona qué hay que hacer en este tipo de casos ante estas situaciones que estamos pasando. Entonces, en el camino nos ha tocado ir aprendiendo, quizás hemos cometido errores, pero estoy seguro que sí, pero sí creemos que Dios nos ha ido guiando en esto. Hemos apoyado fielmente a las viudas de los pastores siempre con su ofrenda mensual que se les envía. Hemos atendido las necesidades particulares y específicas durante la emergencia. También se han agilizado y se han entregado las ofrendas a nuestros hermanos misioneros que están en el campo. Se sigue apoyando a ellos. Entonces yo quiero que toda la Iglesia Misión Centroamericana lo sepa. Estamos apoyando y queremos seguir apoyando. Los recursos no están, pero sí creemos que Dios tiene los recursos y tiene el poder, no solo para proveerlos, sino también para dar las ideas para que esto pueda ser una bendición. Se han entregado también instrucciones administrativas a los colegios. Se han trabajado un programa de discipulado para niños con nuestra red infantil de la Misión Centroamericana, en donde se está discipulando a los niños en cuarentena desde sus casas. Se realizó el Congreso Juvenil, que hubo una participación de más de 500 jóvenes, que yo hablaba con el superintendente y le digo, estos jóvenes son líderes los que participaron. Entonces, muy contento con eso. Bueno, se han enviado consejos últimamente, no sé si ya recibiste algunos consejos sobre cómo mejorar las transmisiones para aquellos pastores que dedican estos tiempos y hacerlo para la gloria. Y la verdad es que estamos aprendiendo en todo esto y sobre todo ha sido un tiempo de reflexión, ha sido un tiempo de análisis, de escribir y de poder así hacer ciertos planteamientos ante esta situación que está pasando. Así que, así de manera general y también con esas acciones específicas, Kevin, hemos tratado de enfrentar esta situación de esta pandemia. Perfecto. Yo creo que es bien importante escuchar de primera mano lo que usted comenta. Obviamente es un esfuerzo de todo un equipo, como usted lo mencionó, pero qué bueno porque lo escuchamos de usted. Yo creo que como líderes también, como iglesias locales, que somos parte de esta misma corporación que amamos tanto, como usted lo ha expresado, ¿verdad? Creo que tenemos dos directrices, dos enfoques que debemos tener bien presentes. Uno creo que es el derecho. Todos tenemos el derecho a preguntar, ¿verdad? A preguntar cómo se están haciendo las cosas, qué se puede mejorar, o incluso a la crítica constructiva, ¿verdad? Creo que todos tenemos el derecho, es importante. El problema es que a veces muchos, digo muchos porque son muchos, no hacen esa crítica sabiamente o constructiva. Creo que la línea ante todo es el respeto. Claro. Entonces, creo que eso es bien importante manejarlo tanto de autoridades para nosotros como de nosotros como liderazgo, iglesias para con ustedes. Eso es bien importante. Y el amor, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Entonces, lo segundo que creo que también es bien importante, y esto ya muchos casi no nos gusta, es el deber.
nos gusta mucho el derecho de hacer una observación, de esto no puede estar bien o qué más se puede hacer, pero poco hacemos el deber de sumarnos al esfuerzo. Creo que eso es bien importante. Creo que como líderes locales, como iglesias locales, estamos para sumarnos en este esfuerzo, para apoyar la obra nacional siempre. Creo que es bien importante. Y que haya siempre ese mutuo entendimiento y el trabajo para que puedan haber mejores resultados a favor pues, de todas nuestras iglesias, a favor de nuestras comunidades. Creo que eso es bien, bien importante. Agradecemos también a esas personas, ¿verdad? Que en mi caso, gracias por mencionarlo, es un privilegio servir, pero también gracias damos a Dios por esas personas que se suman, ¿verdad? Claro. Y en base a cada gestión que se ha hecho y que Dios ha usado grandemente en Amén. esta situación actual. Amén. Creo que eso es bien, bien importante Sí. y gracias. La verdad, pues extender esa gratitud, como tú ya decías, pues a personas que se han sumado a esto. Y no solamente personas dentro de la misión centroamericana, sino también fuera de ella, en el sentido que tenemos alianzas o tenemos amistades o tenemos, de alguna manera se sienten identificados con nosotros y que han sumado a esto, al apoyo que se ha brindado. Ahora, lo que sí también quiero dejar claro en ese sentido, Kevin, es que personalmente no soy de la idea de hacer alarde de las cosas que se hacen. Y quizás aquí yo te estoy informando de estas cosas y yo sé que muchos lo están viendo, pero definitivamente creemos que se pueden hacer muchas cosas en lo secreto y Dios lo mira, Dios lo va a recompensar y Dios precisamente lo va a premiar, como dice su propia palabra, en público. Entonces, no pretendemos hacer alarde de lo que se hace, simplemente lo que queremos es bendecir, ayudar y si alguien más se quiere sumar a esto, pues bienvenido. Bienvenido, sumémonos. Es un momento de demostrar una unidad verdadera de corazón y definitivamente yo creo que es el momento de poder comenzar de cero en hacer la labor como Dios nos ha mandado. Digo comenzar de cero en el sentido de que dejemos atrás quizás las situaciones que han afectado nuestra vida, enfermedades o cualquier otra cosa que puedan haber pasado en nuestra vida y podamos servirle a Dios, podamos amar a Dios, seguir a Dios. Y hoy es cuando podemos hacerlo. Así que gracias, Kevin. Gracias. Finalizo con dos cositas no más. Una, en una cadena nacional, nuestro presidente mencionó acerca de lo que venía, ¿verdad? A futuro estamos hablando ya más de un mes, ya hasta la noción del tiempo creo que se pierde en esta situación de cuarentena. Pero hace ya un poco, muchos días, nuestro presidente dijo en una cadena nacional de que iban a haber muchos errores, porque era algo nuevo, era algo que realmente ni las potencias del mundo han estado completamente preparados. Claro. Entonces, y si eso lo bajamos a nuestro ambiente eclesial, creo que es normal de que hayan ciertas situaciones, pero lo más importante es hacerlo todo de corazón y hacer los mayores esfuerzos posibles, creo yo, y creo que en eso sí, creo que lo hemos visto en ustedes. Y Tim Rainer, en un libro muy, muy bonito que he leído, se llama La Iglesia Simple, él menciona también cuatro perspectivas en cuanto a términos generales. Habla de claridad, enfoque, movimiento. Um, esas tres, digamos, esas tres perspectivas para mí son bien importantes. Que haya claridad en esta situación a pesar de tanta confusión, tanto caos y que haya movimiento, ¿verdad? Acciones. A veces, pues, se tienen que hacer las cosas como a usted le tocó esa experiencia, ¿verdad? A tomar decisiones como que, hey, no más cultos, ¿verdad? Por esta situación hay que respetar, hay que seguir, pero han sido muy importantes. Y creo que nuestra iglesia, pues, ha estado en ese enfoque también. Claro, gracias, Kevin. Pues el libro que acabas de mencionar es nuestro libro de lectura en el plan quinquenal, Iglesia Simple. Si tú revisas el plan del próximo quinquenio, vas a encontrar las cuatro características que mencionas, porque precisamente creemos que lo importante a lo que Dios nos ha llamado es a ser discípulos. Yo reflexionaba ayer, por ejemplo,
en el tiempo que tuvimos de estudio bíblico, y decía yo, aunque estemos encerrados en nuestras paredes o en nuestras casas, el Evangelio no está encerrado. Y el mandato de hacer discípulos sigue vigente. Ese no ha habido ningún decreto que lo detenga. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo la labor por la cual estamos en esta tierra. Bueno, pero seguimos porque yo hablo mucho. Definitivamente. No, yo comprendo. Es un tema que es muy importante y hay mucho que hablar, pero gracias. Lo último, cerrando, consejos prácticos para nuestras iglesias locales, bueno, para nosotros, ¿verdad? Como iglesias locales, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, quisiera dirigirme a los pastores. Hermanos consiervos, amigos, enfoquémonos en nuestro trabajo pastoral. No dejemos de hacer el ministerio. Sirva, aconseje, pastoree, sea fiel a Dios, a su iglesia, cuide su casa, su familia, que eso es fundamental. Sea ejemplo, haga misericordia, apoya al necesitado, no haga alarde de lo que hace, ayude en secreto, ore y sobre todo, Kevin, déjese guiar por el Espíritu Santo para hacer su voluntad y sea sensible a la voz de Dios en su vida. Encarne esta realidad en su vida y en su comunidad. Ese es un elemento muy interesante que podemos hablar quizás en otra ocasión. A los equipos ministeriales o directivas que hay en algunas iglesias, invitarles a que hagan equipo con su pastor para poder replantear la iglesia después de esta situación. Que no esperen que volver a lo normal es lo mejor, sino que al contrario, consideremos que lo mejor es lo que puede venir después de esto. Lean libros, escriban sus reflexiones, fortalezcan sus relaciones interpersonales con su familia, en su casa. Y a la iglesia en general, no pierda ese deseo de estar en comunidad, de congregarse, porque uno de los desafíos que tenemos, Kevin, ante esta situación es que habrá un grupo de personas que se va a acostumbrar a estar desde la casa viendo una predicación de su pastor y ya no va a sentir el deseo de poder ir al templo. Entonces, yo no comparto la idea de hacer directamente todo en línea cuando tengamos la oportunidad de estar en nuestros templos, porque el sentido de koinonía en el griego es precisamente compartir en familia, compartir en la comunión de los santos. Por lo tanto, no pierda ese deseo. Sí es importante crecer en la comunión, en las relaciones. Segundo, confíe en el Señor, confíe en Dios. No vengo aquí a decirle que lo que viene es algo hermoso o algo bueno. No lo sé. Nadie sabe el porvenir en este sentido, solo Dios lo sabe. Van a venir momentos difíciles, definitivamente que van a venir momentos más difíciles de los que estamos pasando, pero confíe en el Señor, haga misericordia en lo que pueda. Pedro y Juan le dijeron al paralítico, de lo que tengo te doy. Entonces, no le estamos pidiendo que dé más allá de lo que no tiene, pero que sí compartamos. Hagamos la labor, demostremos el amor de Jesucristo con nuestro vecino, con alguien que uno pueda hacerlo, hay que hacerlo. La iglesia debe de continuar y yo he pensado y creo que algunos han reflexionado sobre esta realidad. ¿Y qué pasaría si no tenemos las redes sociales? ¿Y qué pasaría si hay un apagón? ¿Y qué pasaría si ya no podemos mandar un video, ya no hay WhatsApp? ¿Dejaría de ser iglesia? ¿Dejaríamos de que la iglesia continúe? ¿Estaríamos preparados para una realidad como esa?
definitivamente yo creo que la iglesia debe de continuar todo el tiempo, hasta que Cristo venga. Pero la iglesia debe de seguir adelante. Y desafío a mis pastores, consiervos, precisamente a hacer la labor pastoral, a poder pensar en esto, porque Dios les ha dado lo más preciado para Él en sus manos. Lo más preciado para Dios es su iglesia, porque vale la sangre de Jesucristo. Y no es porque nosotros seamos los mejores, es por su gracia y su misericordia que nos ha puesto en un ministerio tan hermoso como el de pastorear. Así que hay que enfocarse, hay que servir, hay que orar, hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo, hay que hacer la labor misionológica aún en medio de esta crisis. Hay que hacer el ministerio de manera integral en medio de esta crisis. Por lo tanto, les motivaría eso. Y ese sería un llamado, un mensaje que yo quiero transmitir directamente a toda la iglesia Misión Centroamericana. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que son consejos muy pertinentes, muy prácticos y deseamos como iglesia en unidad poder llevarlos al terreno de la práctica y a los que ya lo estamos o se está haciendo, pues continuarlo haciendo, ¿verdad? A los que no, pues que se sumen y que juntos pues sirvamos como esa iglesia. No solamente este día, sino pues la semana pasada, estar en este tema tan importante, la cosmovisión de la Iglesia Misión Centroamericana ante el COVID-19. Hemos analizado la parte, la perspectiva bíblica y hoy hemos tenido la bendición de analizar también esa parte eclesial, ver de tal manera de que pueda ser de ayuda, de edificación para nosotros como iglesia. Gracias, hermano Israel. Palabras finales. Bueno, agradecerte a ti por este tiempo y a todos los que están viendo. Gracias, hermanos. De veras, Dios me les bendiga grandemente. Decirles que también siempre oremos unos por otros y suplicarles siempre sus oraciones por mi persona y por todo el equipo de trabajo. Así que muchas gracias, de veras, que Dios me les bendiga y siempre estamos ahí dispuestos para poder aportar en este sentido. Perfecto. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por todos los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Eso nos lo recuerda Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que muchas gracias por este tiempo. Continuemos en oración y pues que el Señor les bendiga a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga.